Hola estudiantes, pasamos a la clase 2 de este estudio de la física en la cinemática con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Las características de este movimiento son que mantiene su aceleración constante, ya es distinta de cero, la aceleración es constante ahora, su trayectoria es rectilínea. Si la aceleración es positiva es porque el automóvil o el móvil o el objeto está acelerando. Si la aceleración es negativa es porque el móvil está desacelerando o está frenando. El tiempo siempre está elevado al cuadrado porque estamos manejando aceleraciones. La aceleración es el cambio de la velocidad a través del tiempo. Si el móvil parte del reposo, la velocidad inicial es cero. Si el móvil se detiene o frena, la velocidad final es cero. Esas son las características de este movimiento. Ahora sus ecuaciones. Tenemos que la aceleración se mide entre velocidad contra tiempo o velocidad entre tiempo y las magnitudes son metros sobre segundo cuadrado, kilómetros sobre hora cuadrada, millas sobre segundo cuadrado. Estas magnitudes van a depender nuevamente, como dije en el movimiento anterior, que dependen del sistema de medida en el que estemos trabajando. Una de estas primeras ecuaciones de este movimiento es que la aceleración es la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. La siguiente ecuación es que la velocidad final está dada como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tenemos otra expresión de la velocidad, pero esta está elevada al cuadrado porque ya involucra lo que es la distancia. Y sabemos que la trayectoria de este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es precisamente una parábola. Por eso es que la velocidad está elevada al cuadrado. La siguiente ecuación es la ecuación de la distancia, el cual vemos que es una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado, la cual nos va a describir el movimiento de una parábola. Por lo tanto, la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2 es lo que nos va a dar la distancia de este movimiento. Finalmente tenemos otra ecuación en la cual involucramos la velocidad media, donde tenemos que la velocidad inicial más la velocidad final por tiempo entre 2 nos va a dar una distancia. Una vez vistos estas ecuaciones y analizándolas bien y aprendiendo estas ecuaciones, vamos a pasar a lo que son los ejemplos o los ejercicios. Empezando con las gráficas, observamos que si nosotros graficamos velocidad contra tiempo, tenemos que nos va a dar una línea recta inclinada porque conforme va transcurriendo el tiempo, la velocidad va aumentando porque llevamos una aceleración, como aquí lo muestra en esta ecuación. Después, si nosotros graficamos distancia contra tiempo, obtenemos lo que es una parábola, porque el tiempo está elevado al cuadrado, entonces cuando tenemos una cantidad cuadrática, pues entonces obtenemos lo que es una parábola. Su ecuación de esta gráfica está dada mediante la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. El ejemplo de este movimiento es que la aceleración nos están pidiendo pues la aceleración, es decir, ¿qué aceleración tiene un automóvil que inicialmente lleva una velocidad de 30 metros sobre segundo durante 6 segundos? Después lleva una velocidad de 60 metros. Bueno, al leer esto dices, bueno, ¿qué es esto? Y empiezan los nervios, pero no se preocupen, vamos a escudriñar datos. ¿Qué aceleración? Eso es lo que nos están pidiendo, por lo tanto ponemos signo de interrogación. Después, ¿tiene un automóvil que inicialmente, ojo, aquí donde dice inicialmente nos están diciendo que la velocidad inicial es 30 metros sobre segundo. Después, durante 6 segundos, es decir, que durante 6 segundos ese móvil lleva 30 metros sobre segundos de velocidad. Luego nos dicen que después
lleva una velocidad de 60 metros sobre segundos. Aquí nos están diciendo que su velocidad final son de 60 metros sobre segundos, como está aquí. Y pues el tiempo, obviamente, 6 segundos. Una vez que tenemos estos datos, procedemos a buscar la ecuación que nos involucra velocidad inicial, velocidad final y tiempo. En este caso, la ecuación que nos corresponde es esta que tenemos aquí. Como podemos observar, aquí hay velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Sustituimos las velocidades en esta ecuación, donde tenemos que la velocidad final son 60 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que son 30 metros sobre segundos. Todo lo vamos a dividir entre el tiempo, que son 6 segundos. Al hacer eso vamos a hacer una resta que sería 60 menos 30, que nos da aquí 30. Ahora, las magnitudes de la velocidad, como tienen las mismas letras, en álgebra se conoce esto como términos semejantes. Y sabemos que cuando sumamos términos semejantes, la letra es la misma en el resultado. Por lo tanto, vamos a tener 30 metros sobre segundo y lo vamos a dividir entre lo que es el tiempo, que son 6 segundos. Obviamente, las magnitudes vamos a tener que manejarlas usando la ley del sándwich, poniendo un 1 imaginario en esta S de aquí, que serían los segundos. Aquí está. Y vamos a aplicar que metro por 1 me va a dar metro y segundo por segundo me va a dar segundo cuadrado. Es decir, metro por 1, metro, segundo por segundo, segundo cuadrado. Y si divido 30 entre 6 me va a dar 5. Ojo, aquí el tiempo está elevado al cuadrado porque estamos trabajando aceleraciones. Por lo tanto, la aceleración que lleva el automóvil es de 5 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, en el cual nos dice que la aceleración de un globo que vuela en el cielo es de 3 metros sobre segundo cuadrado en un tiempo de 7 segundos. Al salir con una velocidad de 60 metros sobre segundo, ¿cuál es la velocidad final con la que llegó a su destino el globo? Nuevamente, escudriñamos paso a paso los datos del enunciado. Nos dicen que la aceleración de un globo que vuela en el cielo es de 3 metros sobre segundo cuadrado. Aquí está. Después nos están diciendo que en un tiempo de 7 segundos. Aquí está el tiempo. Posteriormente nos dice que al salir con una velocidad de 60 metros sobre segundo. Aquí nos están diciendo que la velocidad inicial son 60 metros sobre segundo. Por lo tanto, nos están pidiendo la velocidad final. Aquí dice, ¿cuál es la velocidad final con la que llegó a su destino el globo? Vamos a involucrar la ecuación que nuevamente tiene velocidad final, velocidad inicial, tiempo y aceleración. Esta ecuación es precisamente esta de aquí, donde nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sustituimos estos datos en esta ecuación de aquí. Vamos a tener que 60 metros sobre segundos, que es la velocidad inicial, más la aceleración, que son 3 metros sobre segundo cuadrado, aquí tenemos esto, por el tiempo, que son 7 segundos. Al hacer esto vamos a hacer las operaciones aritméticas, sería 60 metros sobre segundos, está aquí. Multiplicamos 7 por 3 y nos da 21. Vamos a multiplicar metro por segundo y arriba nos va a quedar metro por segundo y abajo nos van a quedar los segundos cuadrados. Nuevamente vamos a sumar esto con esto, 60 más 21. Pero antes de esto se eliminan los segundos. El segundo que está acá arriba se elimina con el segundo que está acá abajo porque está elevado al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que los términos que tenemos aquí para poder sumarlos tienen que ser semejantes. Al eliminar los segundos que sobran, tenemos que es 60 metros sobre segundo más 21 metros sobre segundos. Aquí ya los términos son semejantes, tienen las mismas magnitudes,
por lo tanto podemos sumarlos. Es decir, 60 más 21 me da 81 metros sobre segundo. Por lo tanto, podemos concluir que la velocidad final del globo es de 81 metros sobre segundo, que es la velocidad final a la que llegó el globo a su destino. En el siguiente problema, tenemos que una motocicleta arrancó con una velocidad de 20 metros sobre segundo, llevando una aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado. ¿Con qué velocidad llegó la motocicleta a los 600 metros de distancia? Es decir, los datos son: la velocidad inicial de la motocicleta es de 20 metros sobre segundo. La aceleración es de 3 metros sobre segundo cuadrado, porque aquí nos lo está marcando el enunciado. Después nos dicen que recorrió una distancia de 600 metros. Aquí está. Y nos están diciendo que con qué velocidad llegó, es decir, su velocidad final. La ecuación, vamos a tener que buscar aquella ecuación que involucre distancia, aceleración, velocidad inicial y velocidad final. Es esta que tenemos aquí. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Sustituimos los valores aquí, pero antes de esto observamos que la velocidad está elevada al cuadrado, por lo tanto despejamos la velocidad final, porque está elevada al cuadrado. Aplicamos la operación inversa a la potencia, que es la raíz cuadrada. ¿Por qué cuadrada? Porque la potencia está elevada al cuadrado. Ahora, si nosotros ponemos raíz y velocidad al cuadrado, que es igual a la raíz de la velocidad al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, esto se debe hacer porque en álgebra, cuando tú haces algo en una ecuación, lo tienes que hacer en ambos lados de la ecuación para que la igualdad se preserve. Por lo tanto, por las leyes de los exponentes, se cancela la potencia y la raíz. Por lo tanto, porque obviamente estas operaciones son mutuamente inversas, entonces se cancelan y nos va a quedar el término simple. Esto traducido a física nos va a quedar que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Sustituyendo ya los valores que tenemos de nuestro enunciado, tenemos que la velocidad inicial fue de 20 metros sobre segundos, más 2 veces la aceleración, que en este caso son 3 metros sobre segundo cuadrado, por la distancia, que son 600 metros. Estos datos los tenemos en el enunciado y procedemos a hacer las operaciones aritméticas. Aquí nos dicen que elevemos al cuadrado la velocidad, es decir, 20 por 20 son 400. Aquí este metro se eleva al cuadrado, por lo tanto nos va a quedar metro cuadrado. Y este segundo se eleva al cuadrado y nos va a quedar segundo cuadrado. Más, vamos a multiplicar 2 por 3 por 600 y nos va a dar 3600. Este metro por metro lo multiplicamos y nos queda metro cuadrado y abajo nos va a quedar segundo cuadrado. Realizamos la suma de estas dos cantidades porque son términos semejantes y nos va a quedar 400 más 3600 son 4000 metro cuadrado, segundo cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Ahora, vamos a sacar la raíz cuadrada tanto de 400 como de esta expresión que tenemos aquí. De las leyes de los radicales podemos separar este 400 con estas magnitudes mediante esta regla de aquí que te dice que la raíz de la multiplicación es la multiplicación de las raíces. Por lo tanto, vamos a tener la raíz cuadrada de 4000 por la raíz cuadrada de metro cuadrado segundo cuadrado. Nuevamente, por la ley de las potencias y de los radicales, como la raíz y la potencia son operaciones inversas, se cancelan y entonces nos queda nada más el término simple. Eso lo aplicamos en esta ecuación de aquí
y se van a cancelar los cuadrados con la raíz y nos va a quedar entonces, al sacar la raíz de 4000, nos va a quedar 63.24 metros sobre segundo. Es decir, que la velocidad final de la motocicleta fue de 63.24 metros sobre segundo. Pasamos a otro problema de este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el cual nos dicen que una liebre va corriendo por la pradera con una velocidad de 45 kilómetros por hora. Al cabo de 5 minutos lleva una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Nos preguntan, ¿qué distancia recorrió al transcurrir los 5 minutos? Nuestros datos. Dice la velocidad inicial es 45 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque dice con una velocidad de 45 kilómetros por hora, coma. Al cabo de 5 minutos, es decir, nuestro tiempo, lleva una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué distancia? Es lo que nos están pidiendo. ¿Qué distancia recorrió al transcurrir los 5 minutos? Por lo tanto, vamos a encontrar la ecuación que nos involucra distancia, aceleración, tiempo y velocidad inicial, la cual es la que tenemos aquí. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Vamos a sustituir los datos, pero antes que nada, tenemos que observar las magnitudes que tenemos en los datos, es decir, la velocidad está dada en kilómetros por hora. Aquí el tiempo está dado en minutos. Y aquí la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Es decir, estamos manejando diferentes, ¿cómo podríamos decir? Estamos manejando diferentes sistemas de medida. Y tenemos que homogeneizar o poner de forma igual las mismas magnitudes tanto de la aceleración, del tiempo y de la velocidad. Lo primero que vamos a hacer es que convertimos la velocidad de kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿Para qué? Para que la velocidad quede acorde con las magnitudes de la aceleración. Para esto nosotros tenemos que 45 kilómetros por hora vamos a multiplicar por 1000 metros. ¿Por qué por 1000? Porque 1 kilómetro tiene 1000 metros. Y abajo lo dividimos entre kilómetros. ¿Para qué? Para que podamos cancelar los kilómetros. Eso es lo que no queremos tener. Después, las horas. Este tiempo lo vamos a convertir a segundos. ¿Por qué? Porque la aceleración está manejando segundos. Por lo tanto, una hora equivale a 3600 segundos. Haciendo esto que se le llama factor de conversión, vamos a multiplicar 45 por 1000 y vamos a obtener a 45.000. Se multiplican las magnitudes kilómetro por metro por hora, que tenemos aquí kilómetro por metro por hora. Después abajo multiplicamos 1 por 3600, nos va a quedar aquí 3600. Y se multiplican las magnitudes hora, kilómetro, segundo. Hora, kilómetro, segundo. Una vez que ya hicimos esto, eliminamos todas aquellas magnitudes que podamos, es decir, aquí se eliminan los kilómetros, también se eliminan las horas y solo nos quedan metros sobre segundos. Es decir, que la velocidad que nos están pidiendo son de 45.000 entre 3.600, nos da un total de 12.5 metros sobre segundos. Con este procedimiento ya convertimos la velocidad en kilómetros por hora a metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad inicial va a ser de 12.5 metros sobre segundos. Pasamos a nuestras nuevas conversiones, donde la aceleración pues ya la tenemos, que son 2 metros sobre segundo cuadrado. La velocidad es de 12.5 metros sobre segundos. Y vamos a convertir el tiempo. Ya que está en minutos, lo vamos a pasar a segundos. Es decir, 5 minutos es igual a 60 segundos entre minutos. ¿Por qué? Porque un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, vamos a multiplicar. 60 por 5 me va a dar 300 minutos
por segundo porque se multiplica minuto por segundo y todo lo dividimos entre segundo. Eliminamos los minutos y entonces nos van a quedar 300 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros datos ahora vamos a tener aquí 300 segundos. Con estos nuevos datos que ya obtuvimos, vamos a calcular la distancia, que es lo que queremos saber. No hay que olvidarnos la ecuación de la distancia, que es esta que está aquí. Por lo tanto, la distancia es igual a la velocidad inicial, que son 2.5 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 300 segundos, más la aceleración, que son 2 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo elevado al cuadrado, que son 300 segundos elevados al cuadrado, todo dividido entre 2. Multiplicamos 12.5 por 300 y vamos a obtener 3.750. Se multiplica metros por segundo, que tenemos aquí, dividido entre segundo, que está acá, más 2 veces metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración, y elevamos el tiempo al cuadrado, que sería 300 por 300 nos va a dar 90.000. Este segundo se eleva al cuadrado porque aquí está la potencia, entonces nos queda segundo cuadrado y lo vamos a dividir entre 2. Aquí se cancelan los segundos y nos va a quedar todo en metros. Por lo tanto, vamos a tener 3.750 metros más 90.000 por 2 nos va a quedar 180.000. Se multiplica metro por segundo cuadrado dividido entre segundo cuadrado. Aquí está metro, segundo cuadrado dividido entre segundo cuadrado y todo se divide entre 2. Aquí se eliminan los segundos cuadrados y nos queda 3.750 metros más 180.000 metros sobre 2. Realizamos esa división y nos va a quedar 3.750 metros más 90.000 metros. Como tenemos las mismas magnitudes, las podemos sumar y entonces nos va a dar 93.750 metros. Es decir, si convertimos estos metros a kilómetros, vamos a obtener que son 93.750 metros por kilómetro entre 1.000 metros. ¿Por qué 1.000? Porque un kilómetro tiene 1.000 metros. Se cancelan los metros y entonces nos queda que es 93.75 kilómetros. Es decir, que la liebre correrá en 5 minutos 93.75 kilómetros. Y esto es verdad. Investigando, sabemos que una liebre de estas que andan que son silvestres, su velocidad máxima es de 95 kilómetros por hora. Esos animalitos son extremadamente rápidos. Por lo tanto, estos son los ejemplos más representativos de este movimiento, el cual vamos a analizar, estudiar, para que así podamos dominar dicho movimiento. Y podamos entrar a la clase 3, en el cual vamos a ver caída libre. Bueno, esto sería todo por hoy. Gracias.